A veces es difícil ver el panorama general cuando los datos sin procesar no han resumido. Un primer instinto puede ser crear una tabla dinámica, pero no todos pueden ver los números de una tabla y ver rápidamente lo que está sucediendo. Los gráficos dinámicos son una forma excelente de agregar visualizaciones de datos a los datos. Los gráficos dinámicos son una de las funcionalidades más potentes que tenemos a nuestra disposición en Excel para analizar datos. Si bien es cierto que las tablas dinámicas son una herramienta analítica eficiente, debemos ser conscientes que un gráfico es más poderoso para transmitir información, puesto que el usuario final obtiene conclusiones sobre los datos rápidamente. Para aclarar un poco, en una tabla dinámica puede resultar muy difícil identificar las relaciones, tendencias, diferencias o cualquier conclusión relevante. Sin embargo, en un gráfico dinámico de Excel, ambas funcionalidades son complementarias, ya que las tablas dinámicas se encargan de manipular y resumir los datos, mientras que los gráficos facilitan el entendimiento de dicho análisis a través de los elementos visuales. Entonces, un gráfico dinámico es una representación gráfica de los datos que contiene una tabla dinámica. Imaginemos que son como una proyección de una tabla dinámica. Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de la tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podremos ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Es similar a un gráfico ordinario creado en Excel, excepto que traza la información de una tabla dinámica. Al igual que los informes de tabla dinámica, los gráficos son dinámicos, lo que significa que se puede cambiar un gráfico dinámico actualizando los valores en una tabla dinámica. A continuación podemos ver un ejemplo de un gráfico dinámico. Pero para entender mejor el concepto de gráfico dinámico debemos explicar las diferencias entre los gráficos de Excel y los gráficos dinámicos. La gran diferencia entre estos tipos de gráficos es su fuente de alimentación. Por un lado, los gráficos normales se alimentan ya sea de tablas o rangos de datos. Por ende, toman cada celda como un elemento individual o punto en el gráfico. Por otro lado, los gráficos dinámicos no toman los datos como elementos separados, sino que se alimentan de toda la tabla dinámica como fuente de datos. Por eso, al modificar la estructura de la tabla dinámica, los cambios se verán reflejados automáticamente en el gráfico. Esta es una gran ventaja de los gráficos dinámicos frente a los gráficos clásicos. Debido a que los gráficos dinámicos son alimentados de forma particular, permiten añadir o eliminar, filtrar y actualizar los campos del gráfico al igual que una tabla dinámica, lo que resulta una característica muy importante para hacer análisis de datos y reportes más interactivos y dinámicos. Existen varios tipos de gráficos dinámicos y debemos tener en cuenta algunos pasos previos para tener un buen gráfico dinámico. Los gráficos dinámicos siempre van asociados, como hemos mencionado, a una tabla dinámica. Nos sirven para resumir y analizar las grandes cantidades de datos. Este caso suele darse cuando manejamos una gran base de datos. Como ya sabemos, cuantos más datos tengamos, mejor y más precisa será la información y las conclusiones que podamos sacar a partir de esos datos. Es primordial entonces partir de una buena base de datos. También es importante que organicemos la información en columnas y que no haya ningún salto entre datos. Por ejemplo, no insertar filas en blanco o espacios para separar los datos de los diferentes años. En su lugar, debemos insertar una columna que contenga esa información. A continuación, vamos a convertir la siguiente tabla de datos que tenemos en la otra hoja en una tabla de Excel. Esto permitirá que los gráficos dinámicos se actualicen automáticamente cada vez que introduzcamos nuevos datos o realicemos cambios en los datos existentes. Para crear una tabla de Excel, como sabemos, primero debemos seleccionar cualquier celda del rango de la base de datos. Luego nos dirigimos a la ficha o pestaña Insertar. Y en la parte izquierda hacer clic al comando Tabla. Se abre el cuadro de diálogo de Crear tabla. Aquí habilitamos la opción de que la tabla tiene encabezados, que está activa en este caso, y verificamos que se ha seleccionado todo el rango que deseamos convertir a tabla. Y luego clic al botón Aceptar.
De esta forma hemos creado la tabla, podemos comprobarlo, porque ya aparece en la cinta de opciones la ficha Diseño de tabla. Como hemos mencionado, los gráficos dinámicos son la representación visual de los datos que podemos asociar de una tabla dinámica para visualizar mejor los resultados. Es igual que cuando tenemos datos y los pasamos a una gráfica clásica. Además, Excel 365 sugiere algunos gráficos dinámicos particularmente adaptados a los datos, lo que resulta de gran ayuda a la hora de sintetizarlos y analizarlos. Para graficar los datos los podemos sacar de una tabla dinámica, que es lo más común, ya generada, o puede ser de un rango o tabla que no sean todavía una tabla dinámica. En este caso vamos a crear la tabla dinámica. Seleccionamos cualquier celda de nuestra tabla de Excel. Luego nos dirigimos a la ficha Insertar y en el grupo Tablas hacer clic al comando Tabla Dinámica. Se abre el cuadro de diálogo de tabla dinámica, donde nos indica el nombre de la tabla, que es el rango con el cual vamos a trabajar para crear la tabla, y luego elegimos dónde queremos colocarlo. En este caso vamos a indicar que sea en una nueva hoja de cálculo, y luego clic al botón Aceptar. Se crea el cuadro de la tabla dinámica y ahora estamos listos para crearla. Empezaremos arrastrando los campos que aparecen en el panel por producto. Seleccionamos producto y arrastramos al área de filas. Luego el campo de ventas lo vamos a arrastrar al área de valores. Antes de empezar a crear el gráfico dinámico, se debe analizar la siguiente tabla dinámica en la que vemos el ingreso a la tienda por electrodoméstico, es decir, sus ventas por cada tipo de electrodoméstico. En la tabla podemos ver entonces los productos y sus ingresos, que son las ventas. Esta tabla la podremos filtrar, por ejemplo, por el elemento región. Para ello podemos arrastrar el campo región al área de filtros. Y como podemos ver ahora, aparece en la parte superior región. El reporte de la tabla dinámica nos muestra entonces los ingresos obtenidos por una tienda que distribuye diferentes tipos de productos en varias regiones. Para hacer el reporte más robusto, vamos a crear un gráfico dinámico. Pero antes de crear el gráfico dinámico, debemos pensar en los datos que disponemos, en qué clase de información queremos mostrar y sobre todo en qué resultado deseamos obtener para determinar el tipo de gráfico que nos conviene utilizar. Y en la próxima lección empezaremos a crear nuestro gráfico dinámico.